Hoy quiero compartir con ustedes las experiencias que he tenido tanto como receptor de estudiantes en práctica en la empresa donde trabajé, que es la empresa colombiana de petróleos, también en la oficina de consultoría de ACECAT, y también el de poder aprovechar esta información para beneficio personal, para beneficio de la universidad y para beneficio de las empresas a las cuales van a estar vinculados ustedes. En principio, pues quiero decirles que la práctica profesional es una magnífica oportunidad que hay que saber aprovechar para poder poner en ejercicio el conocimiento que hemos adquirido en la universidad y al mismo tiempo el de poder desarrollar habilidades y de modificar conductas dentro del proceso de formación como profesional. Es importante tener en cuenta que en las organizaciones hay unas condiciones muy distintas a las que tenemos como estudiantes en la universidad. Pero si no tenemos una orientación, cualquier cosa podemos hacer. Y si en la empresa o en la organización carecemos de una guía, de una coordinación, pues la práctica no va a tener los resultados esperados. Yo hubiera deseado, desde cuando yo egresé de la universidad, el poder tener una orientación que me hubiera podido ayudar muchísimo más en el desempeño de mi actividad profesional en Ecopetrol. Y teniendo en cuenta esa falencia que había en su momento, pues al compartir con la facultad, acordamos que podíamos transmitir estas experiencias y este conocimiento. Fundamentalmente lo que nos proponemos hoy acá es poder tratar aquellas condiciones sociales, humanas y también culturales que vamos a encontrar en las organizaciones y que tenemos que estar preparados para, digamos, adoptar una conducta adecuada y tener un desempeño decoroso en la organización en donde vamos a estar vinculados. Es muy cierto que el ámbito cambia completamente. Mientras en la universidad, pues el ambiente es de estudio, es de tareas, es de asistencia a clase, en las organizaciones es un ambiente muy diferente. ¿Qué es lo que caracteriza un ambiente laboral? Primero, que además del conocimiento se va a requerir de parte del estudiante el desarrollo de habilidades y la modificación de conducta. Igualmente, vamos a encontrar que mientras en la universidad la responsabilidad es para atender las respuestas de un examen, en la empresa, en la organización, lo que nos vamos a encontrar es con un ambiente de equipo, un ambiente colaborativo, en donde se necesitan entonces desarrollar ahí ciertas habilidades para cumplir un desempeño adecuado. En las empresas vamos a tener recursos que no lo tenemos en la universidad. Los recursos son de carácter físico, de carácter financiero, de carácter humano, de carácter organizacional, para lo cual pues también debemos tener la capacidad de poder aprovechar esos recursos que encontramos en la empresa para poder integrarnos y para poder manejarlos en forma adecuada. En la organización van a tener un solo coordinador, no como en la universidad, en donde tenemos diferentes profesores. Allá vamos a tener un coordinador. Más adelante vamos a encontrar también
que dependiendo de la relación con ese coordinador, que por lo general ocupa un nivel directivo dentro de la organización, de esa relación y del aprovechamiento de las condiciones que nos ofrece la empresa, es que podemos tener, digamos, una gran oportunidad para relacionarnos, para ganarnos la confianza y para poder aprovechar estas circunstancias en beneficio nuestro, porque acuérdense bien, es la primera experiencia que vamos a tener. Una vez acá, en este mismo espacio, un estudiante me decía, bueno, pero para poder tener acceso a la empresa, ¿cómo vamos a demostrar experiencia si no la tenemos? Pues la primera experiencia es la práctica profesional, pero más que la práctica por la práctica, es si la práctica fue exitosa, porque si no, no tendría ninguna razón y eso pues no nos conviene. El estudiante va a tener que pasar del problema cotidiano que vive en la universidad, que es resolver problemas de química, problemas de física, problemas de matemáticas, porque en la organización el tipo de problemas es diferente. Nosotros tenemos que enfrentarnos a unas situaciones, a una desviación de unos resultados que espera la organización y que para eso nos contrata. Entonces, en general, he querido tener en cuenta estas diferencias, porque observen bien que son totalmente distintas al ambiente estudiantil que vivimos en la universidad. Hay una situación que ocurre en las organizaciones, en algunas. Confunden el papel del técnico, el papel del tecnólogo y el papel del ingeniero. Toda vez que piden un ingeniero para hacer unas funciones que son de técnico, ¿ustedes creen que eso sirve a la formación profesional? Pues yo digo que no, porque es que las características del técnico y del tecnólogo son diferentes a la del ingeniero. El técnico se especializa en una disciplina o en un método o en un procedimiento específico y concreto. El tecnólogo integra varios métodos, varias metodologías, pero es el ingeniero el que tiene que desempeñar una mayor capacidad para poderse enfrentar a problemas más complejos. Entonces, la diferencia es muy grande. Además, el ingeniero, pues su responsabilidad es aportar creatividad, aportar inventiva y tener que resolver situaciones en un entorno colaborativo, como lo dijimos antes. Esto a mí me parece que es muy importante también decirles a ustedes y identifiquen muy bien el alcance de la práctica, porque nos hemos encontrado en practicantes en que van a hacer una labor que es para un técnico o para un tecnólogo. Entonces no podemos esperar una mejor formación si lo que vamos a hacer es una actividad que no es la que se espera para la formación profesional. Hay unas responsabilidades que le cabe a la universidad, que le cabe a la empresa y que le cabe al estudiante. La universidad, pues, tiene que dar formación, tiene que dar orientación y tiene que hacer una coordinación de las prácticas. Anteriormente no se hacía, ese es un valor agregado que la universidad viene dando. La empresa le corresponde identificar aquellas áreas o aquellas actividades en donde el estudiante se puede desempeñar mejor. Pero ojo, que por ahí nos pueden decir algo que no corresponde a las expectativas. Más adelante veremos cómo esto incide en la posibilidad de desarrollar las fortalezas que tenemos y en que la práctica sea pertinente. Yo encuentro estudiantes que se acomodan al ofrecimiento que le dé la empresa, no importa la calidad de ese ofrecimiento.
Ahora me acuerdo de alguien que estudió negocios internacionales y cuando llegó a la empresa la pusieron a hacer facturación. Facturación lo puede hacer una secretaria, no es sino que obtenga la información que requiere para alimentar un sistema de información y ese es todo su aporte. ¿Ustedes creen que eso ayuda a la formación profesional? No lo ayuda. El estudiante cumple una actividad, pero da igual como si no hubiera hecho la práctica porque eso no le va a servir a la formación profesional. Entonces, en eso también la universidad tiene que estar muy celosa, realmente conocer cuál es el objeto para el cual la empresa pide o solicita un estudiante. Al estudiante, pues, le corresponde la aplicación del saber, las ganas de aprender y también, y lo subrayo ahí, tiene que generar actitudes y comportamientos que son los que dicen del aporte y al mismo tiempo del desempeño del estudiante en la organización. Empresas pues que colaboran para que los estudiantes hagan la práctica, pero a veces hay unas equivocaciones como cuando la empresa lo que pide un estudiante es para realizar una actividad que es eminentemente operativa porque la persona salió a vacaciones o porque se retiró. Entonces, para economizar, llaman a la universidad a pedir un estudiante, pero realmente no existen las condiciones adecuadas, que es la que vamos a encontrar en esta charla. Solo hasta hace unos 2 o 3 años, la universidad no había aplicado tanto como ahora el concepto de las competencias profesionales. Normalmente, cuando yo egresé de la universidad, lo que más se requería era responda a unos cuestionarios, unos exámenes correspondientes a unas determinadas materias, pero el resultado de una práctica, porque la universidad había perdido credibilidad ante los empresarios y segundo, porque la misma universidad no se esforzó mucho en lograr que fueran las empresas las que le dieran las oportunidades a los estudiantes. Hoy, no como antes, se está haciendo entonces énfasis a las competencias. ¿Qué son las competencias? Las competencias son el conjunto armónico de conocimientos, de habilidades y de actitudes para poder realizar un trabajo adecuado. O sea, no solo es el conocimiento. Entonces, ¿qué tenía que hacer el estudiante anteriormente? Bueno, pues como lo educaron en el hogar o con las habilidades naturales y espontáneas que tenía el estudiante, se defendía en las empresas. Pero, por ejemplo, que supiera el estudiante que antes que fuera a aplicar el conocimiento, tenía que saber que tenía que trabajar en equipo, que tenía que persuadir, que tenía que relacionarse, que tenía que involucrarse en contextos de solución de problemas, en que el estudiante tenía que tener una valoración de su capacidad. Eso no se hacía ese énfasis, y esa es la razón por la cual la universidad pues viene dándose cuenta que no solo son importantes los conocimientos, sino que son las habilidades, entendidas estas como la capacidad que tiene de poder aplicar lo que sabe. Ustedes se imaginan a un taxista que no tuviera la habilidad, o a un taxista que no tuviera la actitud para conducir. Para cualquier tipo de trabajo se necesita no solo el conocimiento, sino la habilidad y la actitud, y no dejarlo por cuenta propia, sino tener una orientación hacia qué se va a enfrentar. De esa manera se ha trabajado mucho en el currículum de carrera, y aquí es donde queremos poner de presente la importancia que tienen las competencias profesionales. Muy bien. El estudiante debe tener al principio de la práctica una información
relacionada con la empresa. Bueno, ustedes dirán, normalmente cuando uno llega a la empresa le informan, pero hay directivos que no tienen en cuenta esa consideración. Es decir, muchos, porque me ha tocado ver que al estudiante llega y no encuentra un escritorio, no encuentra una silla, entonces por allá en un rincón le dicen, vea, váyase, hágase allá mientras tanto. Y algunos tienen la irresponsabilidad y el desconocimiento de lo que significa la práctica para ponerlo a hacer todas aquellas actividades que otras personas no hacen. O le pueden decir, hombre, vea, de PowerPoint, o sáqueme unas fotocopias. Por Dios, eso es una irresponsabilidad frente al estudiante y frente a el compromiso que adquiere una empresa para formar un estudiante. Digámoslo así, que la empresa tiene que adecuar sus recursos, planificar la práctica para que pueda ser exitosa y no tratar de improvisar con actividades que no conducen a ningún fin. Por eso, digamos, la universidad también, paralelo, digamos, como a estos consejos, se preocupa de diseñar un plan de trabajo que la empresa tendrá esa responsabilidad de complementar y de dirigir adecuadamente la práctica. Entonces, si en la empresa u organización no les mencionan sobre cuál es la misión, cuál es el direccionamiento que tiene, estratégico que tiene la empresa, cuáles sus procesos, cuáles sus políticas, cuáles sus reglamentos, pues ustedes deben solicitar esa información, porque trabajar en una empresa con una información incompleta o no conocerla, pues ese es un gran error. Otro elemento importante que hay que tener en cuenta es el organigrama de la empresa y al menos conocer los nombres de las personas que ocupan unos cargos, unas posiciones de mayor importancia para poder identificarlos y para poder desempeñarse adecuadamente. Hay un aspecto que a mí me gustaría que los estudiantes también tengan muy presente. Cuando uno llega a una empresa que no conoce, que está muy desorientado, que muchas veces no sabe ni a qué se dedica o tiene una información equivocada de la labor que hace, pues mucho más desorientado va a estar si no identifica hacia dónde se orienta la cultura de la organización o empresa. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que las organizaciones, las distintas entidades o instituciones, las empresas, las familias, todo grupo humano, por lo general, tiene una connotación que es la cultura. La iglesia tiene una cultura. Una empresa determinada tiene determinada cultura. Las empresas se distinguen también porque la cultura es diferente una de otras y porque por el trabajo que desempeñan, las características los obliga a adoptar cierta cultura. Por ejemplo, una empresa como Avianca, supongamos, su cultura tiene que estar enfocada, muy orientada hacia el servicio y hacia los clientes. Pero si, por ejemplo, vamos a ver, digamos, una compañía de ingeniería de software, pues estará ya mucho más enfocada a la tecnología. Entonces, dependiendo de las características de la empresa, encontramos una cultura que es la que las identifica. Sería interesante entonces, cuando ustedes lleguen a las empresas, traten de identificar en dónde es que está la caracterización de su cultura. ¿Será que está más orientada a la innovación? ¿Estará más orientada a los resultados? ¿Estará más orientada al servicio de los clientes? ¿Estará más orientada a los procesos, a los equipos de trabajo? Entonces, eso es importante porque cuando el estudiante
conoce cuál es la cultura, pues se adapta mejor. Entonces, no vamos a encontrar por allá un estudiante desorientado cuando la empresa enfoca todos sus esfuerzos a una característica especial y el estudiante pues no la comparte. O sea, dice la empresa, nuestra interés, nuestro enfoque está orientado al servicio a los clientes, como por ejemplo pasa en empresas públicas de Medellín. Y encontramos un estudiante que de servicio no tiene ni la menor idea, que sus actitudes para poder actuar en función del servicio no son las más adecuadas. Entonces identifiquen ustedes también en los primeros días en que están desarrollando la práctica, oiga, la empresa, ¿por qué se caracterizará? ¿Cuál es su cultura? Eso es importante saberlo. La práctica también es la mejor oportunidad para poder aportar las fortalezas que tengamos. Preguntémonos, ¿será que somos conscientes, que conocemos, que sabemos en qué somos fuertes? ¿Cuáles son nuestras capacidades? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿En qué puedo yo desempeñarme mejor? Entonces, si la empresa requiere un estudiante que sea fuerte en aplicación de software, pero lo primero que encontramos cuando vemos un software, ¿y eso cómo se maneja? O sea, no tenemos la actitud ni la manera como podemos aprovechar lo que mejor tenemos para poderlo aplicar. Miren bien, yo pongo un ejemplo. En el caso de ingeniería industrial, que es donde nosotros pues más nos movemos como ingeniero industrial, el papel que desempeña un ingeniero industrial en la organización es servir de puente, es articular la aplicación de las capacidades humanas y sociales que tiene la organización para poder utilizar, aprovechar los recursos tecnológicos que tiene la empresa. Entonces, al ingeniero le corresponde, por ejemplo, tratar directamente con los trabajadores para que utilicen toda su motivación, toda su capacidad para poder aprovechar la tecnología que tiene la empresa. Pero el ingeniero que sale, que lo graduaron y le tiene miedo a hablar en público, y le tiene miedo a expresarse, y tiene unos, yo diría, no unos errores, sino unos horrores de ortografía. Cuando no se desenvuelve bien en un grupo, cuando en lugar de cooperar confronta, cuando en lugar de organizar desorganiza, entonces uno dice, hola, ¿cómo se graduó? Por Dios, ¿cómo le dieron el grado? Así, yo recuerdo de un compañero que yo le decía, hombre, Pedro, ¿a vos por qué te dieron este grado si vos no tenés la capacidad para dirigirte a un grupo de trabajadores y poderlos motivar para que puedan cumplir su labor interactuando con una máquina o con un equipo o con las herramientas que nos dieron, ¿cierto? Errores del pasado que no se tienen que volver a presentar. Ideal que pudiéramos encontrar un método que en la universidad pudiéramos tratar de reencauzar las capacidades que tiene el estudiante realmente en donde tiene esas fortalezas, porque son las fortalezas las que nos permiten desempeñar mejor nuestras actividades, no nuestras debilidades. Esto quiere decir que por más que intentemos tratar de corregir las debilidades, siempre van a aparecer. Entonces, ¿por qué no aprovechamos mejor el tiempo reconociendo las fortalezas? Que ahí nos va mejor. Entonces, sería muy bueno
que en las primeras instancias, cuando estemos trabajando con el coordinador en la empresa o con el equipo en el que tenemos que actuar, pudiéramos saber de una manera muy clara cómo es que podemos aprovechar mejor nuestras fortalezas. Entonces, en lo primero que a uno piensa es, bueno, pero es que la verdad yo no sé en qué soy fuerte, yo no sé en qué soy bueno, nunca me lo han dicho, o no me he podido dar cuenta dónde puedo hacer las cosas mejor. Yo diría, tómense un tiempo en esto. No es tanto para mencionarlo en una conferencia, porque se trataría más bien de un taller para determinar en dónde soy bueno. ¿Qué es aquello que lo hago sin mayor esfuerzo, de una manera natural? Hay personas que son muy buenas o estudiantes muy buenas programando computadores. Otros lo harían mejor resolviendo problemas en equipos de trabajo. Otros se podrían desempeñar también muy bien tratando de ser creativo en los recursos que le dan. Hay diferentes maneras de poder aprovechar las capacidades. Acá, por ejemplo, y sería muy bueno, hay un libro que se llama Ahora desarrolle sus fortalezas, basado en una investigación que hizo Gallup para tratar de determinar en dónde es que las personas han sido exitosas y cómo es que han podido descubrir sus fortalezas. Gallup procedió a hacer este trabajo porque encontró, óigalo bien, que el 80% de las personas están haciendo una actividad para la cual no tienen fortalezas. Entonces ustedes dirán, oiga, pero ¿cómo así? No, eso no es claro. ¿Cómo gran cantidad de personas no realizan aquello para lo cual lo contrataron? Porque no hay una forma diferente para poder entender lo que la persona quiere o decide hacer, sino preguntarle. De esa manera no conocemos la capacidad. Otra forma es porque como no había otro trabajo, pues yo me puse a hacer lo que me ofrecieron. Por eso ustedes ven abogados manejando fincas, arquitectos manejando taxis, ¿cierto? Entonces uno no encuentra una consonancia en la formación con la aplicación para el trabajo. Y ese es un esfuerzo que uno tiene que hacer de autoexamen crítico cuando ingresa a la universidad para determinar realmente si eso que va a estudiar es lo que va a poner en la práctica. Aquí vemos pues grande cantidad de posibilidades sobre las fortalezas. Hay personas que son más analíticas, hay personas que desarrollan más la amistad, por ejemplo, otras son más audaces, otras son más timoratas. Hay personas carismáticas, la gran mayoría de las personas no son carismáticas. Comunicativas son algunas, comprometidos no son todos, competitivos, ¿no? Ahí lo que nos pongan a hacer, pero no tenemos el sentido de la competitividad. La confianza, que está hoy en día muy deteriorada. La disciplina, ¿será que yo me considero que soy una persona con disciplina? Enfocado. Muchos se van por las ramas, pero no se van a hacer lo que realmente tienen que hacer. El empático es aquella persona que se interesa por ayudar a resolver los problemas de los demás. El emprendedor es el que tiene unas cualidades naturales para poder hacer negocios. El equitativo. Y hay, en fin, una serie de desempeños en los cuales tenemos que saber si realmente forman parte de nuestras fortalezas. Entonces yo diría, una manera de poder identificar muy bien cuando estemos en la empresa y cuando vamos a hablar con el coordinador en qué somos fuertes, es que esa pregunta nos la hagamos antes. Por lo general, uno no tiene una sola faceta de las fortalezas, tiene un conjunto de facetas. Por eso habría que hacer la combinación
de uno y otra cualidad para poder entender mejor el concepto. Si, por ejemplo, nos preguntaran, bueno, una persona que va a desempeñar un cargo relacionado con mercadeo, ¿qué tipo de fortalezas tendríamos que tratar de encontrar allí? Entonces yo me atrevería a decir, la persona de mercadeo tiene que ser analítica, tiene que ser comunicativa. No vamos a hablar de un conjunto grande, y se ha encontrado que no son más de 3 a 5 facetas de desempeño o de comportamiento para encontrar esa capacidad. Y de igual manera el de marketing tiene que ser una persona competitiva, porque ustedes saben que hoy en día los productos y los negocios son eminentemente competitivos. Otro elemento que uno trataría de exigirle a una persona que vaya a desempeñar la función de marketing es que sea estratégica, ¿cierto? El de mercadeo pues tiene que saber qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Entonces a eso lo denominamos una persona con intereses estratégicos. Y hay otra condición final, que el del mercadeo tiene que ser un gran observador, porque si no fuera por eso, pues no podría encontrar factores distintivos, que es una exigencia que debe tener el especialista en mercadeo. Entonces miren que hay unas relaciones, hay un conjunto de fortalezas que unidas e integradas nos pueden decir, oiga, yo soy la persona adecuada para el puesto o no, ¿cierto? Hay alguien, por ejemplo, de contabilidad, ¿uno qué diría? ¿Qué fortaleza debería tener alguien de contabilidad o un contador? Pues debe ser analítico, indudablemente. Pero una característica en un contador es que puede trabajar solo y no hay problema. Pero un mercadotecnista no puede trabajar solo. Entonces miren la importancia que tiene el poder identificar las fortalezas cuando se llegue a desempeñar en una organización. Pero también hay una parte, y es la esencia del concepto de autovaloración. Uno quisiera tener todas las garras, toda la capacidad, toda la enjundia, todo el ímpetu, toda la energía para poder trabajar en una organización. Pero como somos seres humanos, cuando venimos de la formación de una familia, cuando tenemos unas características de tipo socioeconómico, cuando cada uno de nosotros tenemos algo que nos identifica, quisiéramos poder llegar a ocupar los puestos de la organización, y es la oportunidad del saber aprovechar la práctica. Hay un indicador, ustedes lo evaluarán si es bueno o es malo. 1 de cada 5 estudiantes que llega a una empresa a hacer la práctica se vincula. A mí me parece que es un indicador muy bajo, ¿cierto? Porque la empresa, si encuentra un practicante pero muy bueno, ¿ustedes qué dicen? ¿Lo dejan ir? Ya, hace cualquier cosa por retenerlo. Entonces, ¿de quién va a ser esa responsabilidad? Como lo vimos antes, ganas, garras, aprovechamiento, capacidad, entusiasmo, una serie de condiciones, pero encontramos casos en que las personas, empezando pues porque no se valoran ellas mismas, y querámoslo o no, tenemos que reconocer que hay personas que no se valoran, no saben qué es la autovaloración. Son personas pasivas, personas que no creen en sí mismas, que hacen las cosas por hacerlo, como por inercia, pero no porque tenga el entusiasmo y la energía que se requiere para poder cumplir un papel decoroso. Personas indecisas, tímidas, personas que les da miedo, que sienten temores, que pueden estar acumulando una serie de sentimientos desde cuando eran pequeños, pero no lo dicen. Se quedan con una serie de
de vivencias que lo que le hacen o lo que le están causando es un daño muy grande. Entonces se generan pensamientos de compasión, de misericordia. Pobrecito, es que yo soy muy pobre y vivo muy lejos. Entonces, no se trata de eso, se trata es de reconocer en cada uno de nosotros las fortalezas y para tratar de superar en un mundo que hoy en día es muy competitivo. Porque las organizaciones, así como las competencias, cualquiera que sea la organización, no se puede dar el lujo de contratar a alguien que no sea también competitivo. Las empresas son competitivas, pero por eso necesitan vincular personas que son competitivas. Una persona que no se quiera, una persona que sienta misericordia por ella misma, que no se valore, es una persona que va a tener que enfrentarse con mucha dureza frente a la vida de hoy. Yo ayer me puse a hacer un ejercicio, miremoslo a ver cómo analizamos esta situación. Frente al concepto de responsabilidad social que deben tener hoy en día las organizaciones, dependerá que tengan éxito también en el mundo de los negocios, porque los resultados no se pueden conseguir a cualquier costo. Una empresa que hoy tiene una mala reputación se reconoce inmediatamente, porque ustedes saben que las redes sociales son inclementes, ¿cierto? Entonces, oímos mencionar Chiquita Brand, Drummond, empresa familia. ¿Qué nos dice? Hombre, que apoyan a grupos paramilitares, por otro lado, otras hacen el cartel del pañal, otras contaminan el medio ambiente con el carbón, y ahí mismo se sabe. Yo recuerdo una vez que estaba en Ecopetrol y una empresa, British Petroleum, que trabaja por los lados de Casanare, se encontró quejas acerca de los derechos humanos. Y había una preocupación muy grande en esa empresa porque las personas, ciertas personas en la empresa, pues estaban haciendo unas malas prácticas éticas. Eso también incide también en la integración de la plantilla de directivos para las empresas. Las empresas tienen que conseguir las mejores personas para llevarlas a las mejores posiciones. ¿Qué encuentra uno respecto al perfil que normalmente tiene el estudiante de ingeniería de la universidad? Es muy bueno desde el punto de vista operativo, pero hay ciertas deficiencias para poder llegar a alcanzar las posiciones más altas dentro de la empresa, ¿cierto? Pero eso no se trata de que hayan unas universidades mejores que otros, se trata es de autoevaluarse si le estamos dando importancia, si nos estamos valorando. Por ejemplo, uno se pone a ver en Nutresa, desde el nivel de la presidencia, de los gerentes de negocio, de los subgerentes, no hay un egresado de la Universidad de Antioquia, de la Escuela de Ingeniería, de AFID, de Bolivariana, no hay de la universidad. Yo creo que este es un espacio que nosotros tenemos que aprovechar. Tenemos que saber muy bien, tenemos que tener la conciencia y tenemos que tener la claridad de que nuestra práctica va a ser excelente. Miren ustedes estas recomendaciones que estamos dando hoy acá, porque de ellas dependerán la excelencia en la práctica. Las empresas, como lo dijimos ahora, son competitivas y van a necesitar empleados competitivos.
Y los estudiantes de ingeniería, cuando hagan la práctica, tienen que saber aprovechar esa oportunidad y tienen que ganarse las mejores posiciones que tienen las empresas. Pero no es subvalorándose, ¿cierto? No es tampoco subvalorando a los demás, porque es que en ese sentido también el hecho de uno valorarse también tiene que ayudar a valorar a los demás. Y noten ustedes que también como seres humanos muchas veces decimos querer hacer bien las cosas, pero nos estamos saltando al otro, lo estamos tratando mal, estamos hablando mal del otro, no estamos ayudándole al otro, no creemos en el otro, siempre lo tratamos con desdén. La persona excelente tiene que ser íntegra en todos sus aspectos, como ser humano que es, que se autovalora y también como una persona que valora también a los demás. Miren bien una cosa, si nosotros sentimos paz en nuestro completamente seguro que vamos a sentir paz por los demás, pero si nosotros mismos, ¿cierto?, somos indisciplinados, somos arrogantes, somos individualistas, o sea, tenemos una serie de condiciones que hablan muy mal de nosotros. ¿Cómo podemos ayudar a los otros, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar por nosotros mismos y nos tenemos que valorar. ¿Cuál es el comportamiento de las personas que se saben valorar? Ahí está en esa diapositiva. Tienen una visión y una capacidad realista y positiva. No necesitan de la aprobación de los demás, porque muchas veces, ¿cierto? ¿Y qué dirá mi mamá? ¿Y qué dirán los compañeros? ¿Y qué dirá la novia? Entonces dependemos del concepto de los demás. Entonces tenemos que tener una integridad, un carácter y un comportamiento muy seguro de nosotros mismos, que vamos a lograr y que vamos a alcanzar grandes cosas, pero no saltándonos al otro, no debajeándonos en nuestro comportamiento. Esas personas no se creen ni mejor que nadie, porque si hay algo que nos hace mucho daño es siempre compararnos con el otro. El otro es un ser humano distinto a nosotros, por eso es muy fastidioso cuando uno lo compara. Mira, y si usted hubiera sido como fulanito del frente, cada uno tenemos una circunstancia y una situación muy distinta. Las personas que se autovaloran sienten optimismo, aprenden del fracaso y reconocen las cualidades de los demás. También la autovaloración, ¿qué nos permite? Tener confianza, ¿cierto? O autoconfianza, estimarnos mejor, querernos mejor. Pero es que el hecho de, pues todo el mundo va a decir, pero es que yo me quiero. Pero hay que saber realmente qué es lo que está incidiendo en su comportamiento para poder entender que realmente sí se quiere. Entonces, el que se quiere no es el que manda, el que se quiere no es el que quiere hacer lo que le provoca, el que se quiere, no. El que se quiere es que sea una persona íntegra, que sea respetuosa, que comprenda las situaciones, que tenga una capacidad de autodeterminación, que tenga autoconfianza, que no salte por encima de los demás, que tenga la motivación, que tenga la energía, que tenga la persistencia para poder cumplir con un plan como este que estamos hablando en las organizaciones, para poder cumplir una práctica profesional decorosa. La persona que se valora va a sentir la sensación de tener el control de una situación, no saca aquellas excusas, no saca a relucir la confrontación, no se va a tener unos mecanismos de defensa, ¿cierto? Pero es porque no tiene otro remedio de tener que acudir a ellos, porque no tiene la razón,
porque tiene mucho que decir de su comportamiento. Quien se autovalora va a sentir cierta independencia, cierta libertad, que no la tiene aquella persona que no se autovalora. Entonces la única manera de defenderse es utilizando unos mecanismos que uno sabe que las personas, cuando no tienen argumentos, cuando no tienen respuestas valederas frente a una situación determinada, pues sacan excusas, tienen mecanismos de defensa y otra forma de saber, hombre, yo no soy el culpable. ¿Cuántas personas reconocen sus propios defectos? ¿Cuántas personas elevan los niveles de conciencia para poder decir con claridad, me equivoqué y sé que lo tengo que corregir y lo corrijo? ¿Cuántas encontramos? Hay un orgullo, hay un egoísmo también frente al otro y una soberbia, diría yo también, una prepotencia, una arrogancia, cuando no queremos reconocer internamente dónde nos equivocamos. Un maltrato, la desconfianza, el deterioro de una relación se puede acabar muy fácil, hombre, cuando no reconocemos dónde nos equivocamos. Y lo peor, cuando no perdonamos. Lo hemos dicho, somos seres humanos y como seres humanos no somos perfectos, pero estamos en el camino de la evolución y tenemos que tener, digámoslo así, una exigencia de nosotros mismos para poder cambiar, porque si seguimos como vamos, siempre vamos a obtener el mismo resultado. En esta corta charla también podemos hacer unos esfuerzos por crear, digámoslo así, un plancito. Si quieren ustedes, en la autonomía de su espacio, en la libertad del tiempo que tienen, hacerse esa pregunta: ¿qué será todo aquello que identificamos y que no nos sentimos bien con nosotros mismos, pero que podemos hacer mucho tratando de modificar y tratando de cambiar actitudes para convertirnos en personas mejores? Esto les va a ayudar mucho en la práctica profesional, porque acuérdense, tenemos que tener un desempeño notable en las organizaciones a donde queremos llegar. Esa es la oportunidad que tenemos. ¿En qué consiste un proceso de mejoramiento? Que más adelante vamos a mirar, digamos, como un breve esquemita en cómo poderlo hacer. Uno muchas veces se autodescalifica. Qué tonto fui, qué estúpido, qué idiota, ¿cierto? ¿Por qué hice eso? Y se sigue martirizando y se sigue golpeando. Y además también uno mismo se consuela. Dice, ay, es que como yo soy un niño abandonado, yo soy un niño huérfano, yo soy un niño que lo perdió todo, a mí no me quieren. Eso es general. Y sobre todo cuando hay traguitos de por medio, uno dice, no, es que yo soy una porquería, en fin. O sea, eso es autodestrucción, eso no se quiere. Si queremos mejorar nuestra autoestima, nosotros nos tenemos que aceptar, pero tenemos que cambiar, porque si seguimos igual no vamos a hacer nada. Evitemos los mecanismos de defensa, no demos las excusas, las disculpas, ¿cierto? Es que yo no fui, es que fuiste tú, que el culpable no soy yo. Son mecanismos de defensa, porque uno así se siente más tranquilo con los demás. Pero consigo mismo es la pregunta que nos tenemos que hacer. Pasa del no puedo al sí soy capaz. Uno con un estudiante, pues me tocó que le pusieron un trabajo de un alto rendimiento. El estudiante no sabía ni por dónde empezar. Decía, hombre, yo me equivoqué, yo hubiera preferido no venir aquí. Entonces, el coordinador me dice una cosa, yo encuentro en los equipos de trabajo otra cosa,
y no, definitivamente yo no soy capaz y yo voy a abandonar esta práctica. Como la universidad tiene unos asesores, ¿cierto?, que representan a la universidad en el proceso de formación. ¿Cuál es el papel del asesor? Pues no puede ser, no, es que si no le gustó la práctica, así pues retírese, o sea, si usted no es capaz, pues abandone el trabajo. No, por el contrario, hay que darle la seguridad, hay que ayudarle a que se autoestime, a que tenga confianza de sí mismo y a decirle, sí puedes, sí lo puedes lograr. Uno en la vida, ¿cuántas veces no ha sentido también circunstancias difíciles? De pérdida de familiares, de fracasos económicos, de tusas, de abandono, y entonces no, es que yo soy el más malo del mundo, a mí nadie me quiere, yo estoy muy triste, yo soy una porquería. Bueno, entonces cada uno se labra el futuro que tiene, pero hay que tener la entereza y hay que tener la capacidad para superarlas, para las dificultades. Sobre todo elevar el nivel de conciencia, de saber muy bien, oiga, ¿qué estoy haciendo mal y qué es lo que yo tengo que corregir? ¿Hacia dónde es que realmente yo quiero llegar? Y uno debería ponerse también en la labor de hacer una serie de, un listadito en donde están los debería. Debería llegar más temprano, debería vestirme mejor, debería saludar a las personas, debería tratar mejor al jefe, debería comportarme en forma adecuada en un equipo de trabajo. Todos esos deberíamos hacer ese listadito para poder tratar de ser una mejor persona. El estudiante, cuando llega a la empresa, tiene que modificar la manera como se comunica, ¿cierto? Entonces, que no suceda que cuando uno llegue a la empresa y el jefe, cuando lo recibe, pues le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien entusiasmado. Y entonces el estudiante le dice, no, parce, ahí bien. El lenguaje, ¿qué decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿En dónde estamos cometiendo los errores? ¿Dónde estamos sacando el cobre? Todo eso lo mira el jefe, todo eso lo mira el directivo, todo eso lo mira el coordinador. Tenemos que cuidar la manera como decimos las cosas. El tono, sobre todo, ¿cierto? No suceda como alguien que me mentó la madre, pero no es tanto eso, sino el tonito con que me lo dijo. O sea, miren que la gente le para más bolas al tono que al mismo contenido del mensaje. Y de ahí es que nos van calificando. Nosotros no nos vemos, pero los otros sí. Nosotros no nos damos cuenta de nuestras cadaunadas, pero los otros sí. Nosotros nos tenemos que vender. Todos nosotros tenemos que tener una muy buena autoimagen, ¿cierto? Porque lo primero que hacemos es en pensar, qué oso el que hice, ¿cierto? Entonces, preocupémonos por eso. Ustedes dirán, en una práctica profesional, ¿es las técnicas o los conocimientos o las tecnologías que tengamos? No, señores, no, señoras. En una práctica, como lo dicen muchos jefes, vea, a mí no me interesa que sepa tanto porque yo le enseño. A mí lo que me interesa es que tenga actitud, que sea positivo, que ayude. Yo lo enseño, no se preocupe, pero demuestre que usted es persona, que usted es un ser humano íntegro, que usted infunde confianza, que usted es respetuoso, que usted tiene un comportamiento decoroso. ¿Cómo es que va a ser nuestro comportamiento cuando estemos en un equipo de trabajo? ¿Cómo es que va a ser nuestro comportamiento con el jefe, con nuestros superiores? Había un estudiante perdido el primer día de la práctica, entonces como las personas están en su quehacer y la señora, la jefe de personal que pasaba por ahí, entonces le dijo,
¿Qué necesita? ¿Qué quiere? ¿En qué lo puede ayudar? No, parce, es que estaba buscando una tal Amalia y la tal Amalia era ella. Entonces, son detalles que uno dice, caramba, tenemos que esforzarnos por ser mejores, ¿cierto? Tenemos que mostrar, si bien puede ser que nuestro origen sea pobre, eso no quiere decir que no seamos dignos para poder llegar a dar una respuesta social como es la que se espera que dé. Hay que mirar el estado de ánimo que tenemos, ¿cierto? Nosotros no podemos contestar de cualquier manera, porque a pesar de que tengamos un lenguaje verbal, también tenemos un lenguaje no verbal. ¿Qué indica el rostro? ¿Qué indica la mirada? Uno puede decir un muy buenos días, ¿cierto? Pero el rostro dice una cosa totalmente distinta. ¿En qué creen los observadores? No en las palabras, en las facciones, en las expresiones del cuerpo. Y lo que sucede es que esas expresiones son inconscientes. O sea, de la manera como actuamos todos los días, de esa misma manera se refleja en nuestro estado de ánimo, que se observa por la mirada, por las manos. Una persona que mueve mucho las manos, una persona nerviosa, o no han visto, hay personas que se sientan y entonces están moviendo el pie reiterativamente, algo les tiene que estar pasando. Entonces, ideal que pudiéramos profundizar en ese tema, pero el mensaje principal es que cuidemos nuestro lenguaje, que es corporal, que es verbal y que también es no verbal. Ahora, el tono también, lo dijimos, la velocidad. Hay personas que hablan tan rápido que no se les entiende, o personas que para hablar tienen que levantar demasiado la voz y entonces lo escucha todos los que están allá en el salón de computadores, ¿cierto? O personas que hablan tan pasito que no se les entiende. El tono, el timbre, el volumen, la velocidad con que se habla, hay que tener muy en cuenta cuando estemos en la práctica profesional. Otra cosa muy importante es procurar saber muy bien que el mensaje se entendió. Entonces, muchas veces, entre dos personas que interlocutan, ¿cierto? Uno dijo lo que no quería decir y el otro le escuchó de una manera deformada en el mensaje. Dijo lo que no tenía que decir, no dijo lo que tenía que decir y el otro interpretó mal. En una práctica, muchachos, yo pienso que cuando recibimos una instrucción del jefe, del coordinador, del directivo, cerciorémonos de que fue bien entendida. Perdone, disculpe, utilizar frases corteses. Usted lo que me quiso decir fue ta. Entonces allá le dirá el jefe, no, eso no fue lo que te quise decir. Si no le hubiera pedido que corroborara el mensaje, pues lo podía entender de una manera diferente. ¿Y de los valores qué? Valores que hoy están tan en desuso. Hay muchos valores, ¿cierto? Si ustedes miran, digamos, libros y conferencias sobre el tema de los valores, hay muchísimo por aprender. La ética hoy en día ya se está volviendo una gran necesidad. Anteriormente eso fue un concepto que se depreció. Hoy volvemos a entender y aplicar el concepto de la ética. Yo resumí en 6 valores que para mí son importantes para un estudiante. En primer lugar, el respeto.
casi siempre uno pues escucha la palabra respeto, pero no sabe qué es. ¿Qué es respeto? Para cada uno de ustedes, ¿qué es respeto? Una vez en el Politécnico con un estudiante, ¿qué es respeto? Y yo digo, no, pues probé respetar. ¿Cierto? Uno no puede definir la palabra con la misma palabra. El respeto es la comprensión de los derechos de los demás. Y sabemos cuáles son los derechos de los demás. ¿Ustedes saben cuáles son los derechos fundamentales? El derecho a la libre expresión, al derecho de la opinión, al derecho del abrigo, al derecho del alimento, a la libre personalidad. Leamos bastante sobre el concepto de los derechos de los demás para entender por qué es que se nos pide hoy en día, para tener una vida social responsable, el respeto como aquel valor que es tal vez el principal de todos y que engloba a todos los demás. Si uno respeta, le va bien en la vida. Y actuar con tolerancia también. La disciplina en las organizaciones y sobre todo en las organizaciones exitosas, ese valor es fundamental. Ese valor tiene un gran significado, porque la disciplina no es hacer lo que cada uno quiera. La disciplina es comprometerse a hacer algo, que es hacerlo de manera habitual para lograr un resultado. Si yo estudio de manera habitual, permanente, constante, ¿será que al final voy a encontrarme como un ser bruto e ignorante? No, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el resultado? La persona culta, la persona que tiene capacidad, la persona que tiene talento, persona que se puede desarrollar a sí mismo. Honradez y honestidad son dos valores que uno normalmente los confunde, pero hay una gran diferencia entre la honradez y la honestidad. La honradez tiene una connotación de comportamiento que afecta la vida de los demás. Ese es el énfasis. O sea, tiene un impacto social, la honradez. Y la honestidad tiene un impacto personal. Pero uno no puede decir que por el hecho de que tenga un impacto personal, no tenga un impacto social, ¿cierto? Porque tarde que temprano las cosas se saben. No sé si ustedes recuerdan por allá el director del Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? Que estuvo por allá en un hotel y entonces descubrió que tenía una relación extramarital y entonces lo destituyeron. Entonces uno dice, pero ¿por qué lo destituyen si él hace una buena labor? Una persona honrada porque nunca se dijo, ¿cierto?, que tenía un comportamiento inadecuado con la sociedad, pero sí tenía un comportamiento inadecuado en sí mismo. Y hoy eso no lo perdona, Entonces por ahí leyendo y a ver de alguna manera que se le grabe a uno la diferencia entre la honradez y la honestidad, encontré, digamos, como algo muy gracioso, pero muy cierto. Ya, para que usted sepa, cuando se es honrado y cuando se es honesto, es que la honradez es de la cintura para arriba y la honestidad es de la cintura para abajo. Entonces, ahí entendí yo esos dos conceptos que ustedes lo pueden leer en cualquier libro de ética, porque es que el comportamiento hoy en día para una persona que está en una organización, pues esos valores hay que cuidarlos mucho, ¿cierto? Para poder ser aquella persona integral que queremos ser. La colaboración será importante en una práctica. Y nos dicen, vea, es que necesito presentar el jefe, necesito presentar este trabajo para el día de mañana, pero no voy a tener el tiempo. El estudiante, jefe, tranquilo, yo le ayudo, cuente conmigo. Eso es una machera. Eso es muy agradable para una organización, sentir el apoyo, el respaldo,
esa voluntad, el sacrificio que tienen las empresas, y serán o no serán candidatos para una posible vinculación. Pero si yo como estudiante, jefe, qué pena, pero ahora me voy para cine con mi novia, siento mucho, lo tengo que dejar, muy bueno su trabajo, no, eso ya puede marcando calavera, como se dice. El compromiso. ¿Será que ustedes creen que el compromiso es un valor que está presente mucho en nuestro proceder? ¿Será que estamos comprometidos con lo que dijimos? ¿Qué es compromiso? Es hacer aquello a lo que no es repetir la palabra de compromiso, sino es hacer aquello conforme a lo que dije. Porque la palabra y la actuación son dos pasos que marcan la coherencia de una persona. ¿Por qué la gente no cree hoy en día en un político? Porque dice una cosa y hace otra. O sea, no hay compromiso. Lo dice para obtener clientela, pero no responde porque ya está ocupando una posición dentro de una organización. El compromiso es todo aquello que yo diga, lo debo cumplir, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Esa es una persona comprometida. Pero muchas veces se nos olvida qué fue lo que dijimos, ¿cierto? Entonces quiere decir que no, ahí no hay compromiso. Los valores éticos son importantes, muchachos. Los valores éticos tenemos que darle toda la importancia que tienen. Este fenómeno ha sido muy estudiado, la confianza. Hacemos una encuesta entre todas las personas en Colombia y si les preguntáramos, ¿usted confía en los demás? ¿Qué creen que sean la respuesta? ¿Alta, media, baja? No confiamos nosotros en los demás, ahora los demás van a confiar en nosotros. La confianza se ha perdido. La confianza es aquella actitud de colaboración que alguien espera de nosotros para poder conseguir una finalidad que llene, digamos, los intereses que sean comunes. Entonces, la confianza hoy en día se debe entender como confianza en nosotros mismos. ¿Será cierto? ¿Confianza en nosotros mismos? Tenemos que partir por la confianza en nosotros mismos. Si a nosotros nos dicen, bueno, mañana tenemos que encontrarnos a las 6 de la mañana para salir lo primero que decimos, tan temprano. Entonces, no creemos en nosotros mismos, no pensamos que lo podamos hacer. Siempre tenemos que poner un mecanismo de defensa de por medio, ¿cierto? Cosas que eso es lo que hay que romper. ¿Cuándo la persona inspira confianza? Cuando dice la verdad, cuando hace los trabajos. La persona inspira confianza cuando hace lo que dice. Porque si hace una cosa distinta a lo que dice, pierde credibilidad, pierde confianza. Eso es algo que hay que tener en cuenta. También se puede perder la confianza en un producto. ¿Cuántas veces nos dicen, vea, compre este plan de teléfonos celulares? Y entonces el plan ni funciona, ni las llamadas se caen, perdemos la confianza en las empresas, en las entidades. ¿Se pierde confianza en la sociedad? También se puede perder la confianza en la sociedad cuando hay expresiones que no comparten con los valores que tenemos. El caso de muchas agrupaciones, ¿cierto? O empresas también que no son coherentes entre lo que dicen con lo que hacen. Muchachos, inspirar confianza, entonces tenemos que dar resultado, tenemos que decir la verdad, hablar claro, tenemos que respetar, corregir los errores,
y cuidar los compromisos. Con esas 5 reglitas nos comprometemos a cumplirlas y nos va bien. Inspiramos confianza. Bueno, dentro de este conjunto de sugerencias, de compartir este conjunto de aprendizajes, nos llama también la atención el cómo es que tenemos que ir presentados a las empresas. Yo creo que hay cosas que tenemos que modificar conductas y comportamientos. Pues si hoy en día en la universidad utilizamos una camiseta para venir a clase, pues a una empresa tenemos que ir bien vestidos, con una camisa por lo menos, ¿cierto? Dentro del respeto por la libre personalidad, en las empresas también se tienen que tomar aquella decisión que les permita vincular a las personas que tienen un comportamiento social de acuerdo a como lo espera la empresa. Entonces ese comportamiento tiene que reflejar en la presentación. ¿Cómo qué? Bueno, el vestido mismo. Por lo menos si no se tiene un vestido muy bueno, pero que esté limpio y que sea presentable. Que no tenga rotos por lo menos, o que se pueda coser, no importa que esté cosido la ropa. Los accesorios que utilicemos. Uno no pretende aquí pues decir qué accesorios utilizar y qué no, si se deben tatuar o si deben tener, digamos, ¿cierto? Eso no, pero por lo menos sí tiene que consultar con la cultura de la organización, porque acordémonos que las organizaciones tienen su propia cultura y hay aspectos que toleran y hay aspectos que no toleran. El estado de salud también, pues si uno no puede llegar a dar señas de enfermo, que si uno está enfermo pues puede acudir al médico, pero tiene que demostrar salud. Y también los modales, la manera como pararse, cómo sentarse, cómo hablar, cómo dirigirse a una persona, todo eso tiene que ver con los modales. El vestido apropiado de acuerdo con las circunstancias, pues yo no puedo llegar en bermudas cuando es una reunión social importante para celebrar el cumpleaños de la empresa. El aseo, la pulcritud y el decoro. En general podemos decir que la presentación influye en la imagen que proyectemos. Acordémonos lo que dijimos ahora, tenemos que vendernos a nosotros mismos, tenemos que dar muy buena imagen y todo esto, digamos, no es que esté directamente relacionado con el contenido de la práctica, pero para las empresas sí es muy importante saber qué personas son las que está vinculando. Hay un tema y que a mí me parece, lo miré con mucho cuidado, está relacionado con el trato con el jefe. ¿Por qué? Porque es que ¿con quién va a tener uno relación directa en la empresa donde va a hacer uno la práctica profesional? ¿Por qué la percepción que tenga el jefe acerca de nuestro comportamiento y de nuestro trabajo importa aquí? Porque si no es con el jefe con quien vamos a tener una relación directa, ¿con quién más? Es la persona que nos puede apoyar posteriormente, es la persona que nos puede dar una referencia, es la persona que nos puede guiar, que nos puede orientar, que nos puede facilitar las cosas. Entonces, ¿yo qué esperaría?
en mi relación con el jefe. En primer lugar, lo que hablamos ahora antes, saber muy bien cuáles son sus expectativas. Porque si el jefe me dice una cosa y yo hago otra, hombre, él va a decir, ¿por qué no preguntó? Eso no era lo que quería. Y se perdió un esfuerzo de yo no sé cuántas horas para poder tener un trabajo, y el tiempo desafortunadamente ya no alcanza, se perdió toda esa labor porque no era lo que la organización a través del jefe se quería. Hay que hacer unas tareas, pues, y para eso lo contrata un estudiante. Pero yo diría, si queremos ganarnos el jefe, no hacer solamente lo que el jefe nos dijo. Bueno, también se podría argumentar, bueno, pero es que yo estoy contratado es para esto. Muy bien, pero acuérdense que es la oportunidad para que alguien muy importante en nuestra vida, sobre todo porque nos está dando la oportunidad de aprovechar haciendo una experiencia, el jefe es el que nos tiene que guiar, ¿cierto? Y si nosotros vamos un poco más allá de lo que estamos obligados a hacer, eso le está dando una seña muy valiosa para que el jefe tenga una buena impresión nuestra. Pongo el ejemplo del trabajo que hay que hacerlo en forma adicional, es aquellas otras actividades que no están expresadas, pero que de alguna manera creemos que son muy importantes. Es más, yo diría lo siguiente: dentro del plan de trabajo que tenemos con la empresa, si ese plan solo persigue un desempeño normal, podríamos nosotros pensar que si nos esforzamos adicionalmente, podemos dar la sensación de que estamos muy preocupados por el desempeño del jefe, porque es que al jefe también lo evalúan, y el jefe está estresado todo el día, el jefe tiene que cumplir con otras tareas. Entonces muchas veces, muchachos, yo le digo, hombre, tomémonos como la iniciativa de conocerlo mejor para poder ayudarlo en aquellas cosas en donde él necesite una ayuda. Hay una palabra pues que en el vocabulario vulgar se le dice que es lamber. Vea, eso tiene una connotación negativa, ¿cierto? Porque ese es un mecanismo de defensa que lo utiliza o lo aprovecha el que no tiene capacidades para dejar de hacer algo que le conviene a él, que le conviene a la organización, que le conviene al superior, ¿cierto? ¿Y por qué no digo yo? A la misma universidad. Porque ¿qué pasa? Si la universidad manda muy buenos estudiantes a las empresas, pues ¿qué tienen que hacer las empresas? Seguir pidiendo estudiantes. En ISA me correspondió asesorar a un estudiante, y me decía, en contacto con la jefe, la superior al estudiante, me decía la razón de por qué pedía estudiantes de la Universidad de Antioquia. Tenía que hacer un trabajo de procesos, porque hay un factor diferenciador para este caso particular. Puede que en otros casos sea algo muy distinto, porque ese jefe también tuvo la oportunidad de trabajar con otros estudiantes, y otros estudiantes no daban resultados como los produjo el estudiante de la Universidad de Antioquia, que fue a hacer allá la práctica, sobre todo en el concepto de procesos.
Entonces dígame si eso no es satisfactorio. O sea, beneficia también a la universidad. Algo muy similar como cuando dice turista satisfecho, trae otros turistas. Aquí es, empresas satisfechas con estudiantes de la universidad, vuelve y pide estudiantes de la universidad. Porque también encontré otros donde dice, vea, yo estudiantes de allá de la de Antioquia, no quiero por me mencionó una serie de rasgos característicos. ¿Sí? Fortunadamente le correspondió con una persona que no se había preparado bien para la práctica. Entonces miren si todo esto no nos ayuda. El jefe a veces tiene dificultad para atender a los estudiantes, o sea, está tan empantanado en cantidad de trabajos por los que tiene que responder que no le dedican el tiempo al estudiante. Vea, si el estudiante es tímido, si es por allá aislado en un rincón, si no acude él por su propia iniciativa y su propia voluntad a buscar al jefe, o por lo menos encontrar el espacio de tiempo y físico para que lo atienda, para que lo ayude, el jefe no va para allá, con toda seguridad. Porque en algunos casos, no estamos diciendo que en todos, en algunos casos, digamos, es como por cumplir una cuota o porque, pues eso dependerá del estudiante si responde o no, y tiene una connotación de poca importancia y no le ven la importancia al jefe de lo que significa una práctica profesional. ¿Cuánto daría uno como egresado, recién salido de la universidad, haber podido tener la ayuda, el apoyo de un consejero? Miren, hoy en día me causó mucho interés, porque en estos momentos, ¿cierto?, en donde hay mucho facilismo y porque hay muchachos, pues los hay responsables, pero también los hay irresponsables, muchachos metidos en los vicios, muchachos que no le prestan atención al estudio. ¿Qué va a ser del futuro de esos muchachos? Conozco personalmente el caso de un estudiante, hijo de un amigo mío, abogado él, ¿cierto? El muchacho le estrelló el carro al papá, y llegaba tarde a la casa, se vestía como podía, las horas de visita a la novia ya no eran como antes, a 9 o 10, ya al otro día es que llegan. Entonces el papá dijo, este muchacho anda por muy malos pasos, muy malos, o buenos pasos para él, todo es muy relativo, ¿cierto? Y el mismo muchacho, cuando supo por él mismo que había algo en su interior que le estaba carcomiendo, que no estaba satisfecho, que sentía que tenía una responsabilidad y que no se estaba haciendo responsable, en la misma universidad encontró una respuesta. Yo no sabía que existía, pero ahora me vengo a dar que existe la ingeniería de lo imposible. Hola, ¿y eso qué es? ¿Y con qué se come? ¿Y qué es? ¿Otra ingeniería? Pues no sé si el nombre esté muy bien acomodado, pero así se denomina, digamos, el nombre de una institución que acoge a todos los muchachos que por su voluntad propia quieren cambiar. Si ustedes ven en la página Ingeniería de lo Posible, hay una cantidad de muchachos que han transformado su vida, que han cambiado, que ya los papás quedan estupefactos al ver los cambios que se han logrado. ¿Por qué? Porque una de las técnicas de ingeniería de lo imposible es utilizando algo de lo que hoy se conoce por coaching. El coaching es un entrenador, pero es un consejero, no, es como especie de un tutor, es como especie de esa persona en donde se puede confiar y en donde él, respetando los derechos que tienen las personas,
los entienden y tratan de buscar en dónde es que están sus fortalezas y cómo ellos las pueden potenciar. Digamos, eso para ver que hay ayudas que pueden permitir hacer cambios en la personalidad. En la relación con los compañeros, los estudiantes, ¿qué deben tener en cuenta? Respeto, lealtad, compañerismo, colaboración, no hablar mal de ellos, poder cooperar, porque para eso existen el trabajo colaborativo y el trabajo por equipos que se hace en las organizaciones. En las conversaciones, pues esto es más un consejo genérico. ¿Cómo deben conversar las personas? Ustedes no han visto, digamos, que uno a veces saluda y que no lo miran a los ojos. ¿Qué están queriendo decir? Desinterés, desconfianza, no le importa, está por hacer otras cosas y pierden fidelidad. O sea, no vamos a encontrar en una persona que no lo mire a los ojos la confianza del caso. La mirada a los ojos es muy importante porque está reconociendo al otro, lo está reconociendo. Muchas veces cuando uno está en los semáforos y se acerca a una persona para pedirle una ayuda, si uno no la mira, la otra persona está sintiendo desprecio. Por lo menos mírelo a los ojos y sea compasivo. Frases corteses. Hombre, cuando uno se equivoca, ¿qué tiene que decir? Perdón, disculpa. O cuando tiene un error grave o no en la ejecución de su trabajo, pues corregirlo. No se preocupe, yo lo corrijo. Yo lo manejo de una manera distinta. Respetar el tiempo de los demás. Hay personas que llegan donde el jefe y le ocupan todo el tiempo y el jefe tiene otras cosas que hacer, sobre todo que tratan temas que no corresponden al trabajo. Que el resultado del partido de ayer y en las empresas la gente está para dar resultados, no es para entretenerse coloquialmente. El tono amable cuando se habla por teléfono y sobre todo en la utilización por teléfono, a veces nosotros caemos en el error de utilizarlo pero de manera desproporcionada. Hablamos por el teléfono en la empresa, sabiendo que es tiempo de la empresa y que lo podemos aprovechar mejor aportando a los objetivos para los cuales nos han contratado. La discreción, algo también muy importante. En las organizaciones sí que se ve un elemento que es muy común en nuestra sociedad, que se llama el chisme. El chisme es una comunicación informal. El chisme, querámoslo o no, es parte de la condición humana. Pero si estamos al servicio de otras personas, no podemos creer en todo lo que se dice. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ser muy discreto, evitar corrillos, evitar rumores, que eso no benefician a la organización. Entonces, eso se da cuando uno muchas veces sale a tomar agua, pone el vasito y en eso llega otra persona. No, y sí saben lo que le pasó al jefe, que anoche lo encontraron por allá, yo no sé dónde, haciendo qué cosas, y entonces, sí, que no, y ahí se pierde el tiempo, ahí se están hablando cosas que no son importantes para las organizaciones. En las actividades cotidianas, aprovechar el tiempo, responder por las tareas que se le han asignado, presentar los trabajos a tiempo. Si se imagina que uno le diga al jefe, vea,
ese informe se lo tengo mañana por la tarde. Y llegó el día de mañana y el informe por ningún lado. Entonces, que se vea que se ha cumplido, que se vea que sí fue eficaz, que se vea que sí fue eficiente. Los trabajos hay que hacerlos y hay que hacerlos bien hechos. De pronto no con la calidad que uno esperaría de un experto o de un profesional ya, porque al fin y al cabo el practicante está aprendiendo, pero por lo menos que lo planee, que lo organice, que controle su ejecución y que si se equivoca, pues pueda tratar con el jefe la manera de poderlo hacerlo mejor. Muchas veces en las organizaciones nos dicen, bueno, hay que resolver un problema. El problema consiste normalmente en la desviación de unos resultados por una carencia, por una insuficiencia o por la falta de algo. Todos los días los jefes están tomando decisiones sobre problemas. Pero si, por ejemplo, no tomamos la iniciativa para saber cómo es que se resuelven los problemas, porque en 6 meses no vamos a tener el tiempo para recibir capacitación en todo lo que uno quisiera. Bueno, sí, hay capacitación que es obligada. En Avantel con un estudiante se requería aprender SAP, que es ahora el líder de los aplicativos informáticos en las organizaciones, que en ninguna parte la enseña, sino solo en la empresa. Entonces, al estudiante le enseñaron SAP, pero no le enseñan a resolver problemas. Qué bueno fuera que en los seminarios de ingeniería se pudieran ayudar, se pudiera contribuir a desarrollar habilidades que el estudiante viene a encontrar dificultades cuando hace la práctica, como es, por ejemplo, aprender a resolver problemas. Ustedes saben que existen técnicas para resolver problemas, que son muy distintos, ya lo dijimos, al problema de cálculo, al problema de química, al problema de física. Eso es muy interesante, poder tener habilidades para resolver problemas, tener habilidades para trabajar en equipo, tener habilidades para comunicarse, tener habilidades para resolver conflictos. No nos entrenan en la universidad. Bueno, entonces por nuestro propio medio podemos consultar. Hoy en día es muy fácil tener acceso a la información, todos lo sabemos. Pero tengamos muy en cuenta en todas estas sugerencias en dónde se requiere desarrollar habilidades y en dónde se requiere modificar actitudes, que ni se enseñan en la empresa y en la universidad le hacen énfasis, pero es a los aspectos técnicos. Y como lo que nosotros necesitamos es tener éxito en las organizaciones, como hace mucha gente, ¿cierto? De una manera autodidacta, leamos por nuestra parte para poder desempeñarnos mejor. Sí, las mejoras también se puede, pues, tener siempre que hay que mejorar, tener siempre presente que hay que mejorar, y sobre todo que podamos establecer un factor diferenciador para que nos tengan en cuenta. Si nosotros somos del común del resto de los estudiantes, por ahí no es la cosa, por ahí no nos van a volver a contratar. En las reuniones hay otra serie de elementos también: llegar puntual, prepararse para las reuniones, exponer las ideas de una manera clara, con objetividad. En los implementos de trabajo, también saberlos utilizar, no tomar lo que no es nuestro, pedir permiso para utilizar ciertos elementos, dejarlos en las condiciones donde uno desearía dejarlos y no dejarlos en cualquier manera. Este es el plan de mejora, ya terminando, que uno pudiera tener en cuenta, que uno pudiera decir:
¿Cuáles son aspectos de mi vida que me causan intranquilidad? No se ve muy bien, pero por ejemplo ahí supongamos que sea mal genio. ¿Y a dónde quiero llegar? A tener un mayor control de mí mismo. Yo puedo poner una casillita en el medio de un plan de mejoramiento que indique qué tengo que hacer para poder llegar a. Entonces, aquí a manera pues como de ejemplo, sé que no estoy satisfecho por mi comportamiento, reconocer, porque el que no reconoce no va a hacer nada por cambiar. Reviso las causas que alteran mi estado anímico, acudo a técnicas exploratorias por posibles neurosis, eso puede ser, ¿sí? Cuando el mal genio es repetitivo puede ser una neurosis. Hablo con quien siento que me está causando enojo, no voy a cambiar cosas que no controlo, ¿cierto? Eso no depende de mí. Modifico el entorno de mi vida que puedo controlar y participo en programas de terapias de relajación. Entonces, mire, es la persona que es consciente de las deficiencias que tiene y hace un plan para mejorar. Pero si no identificamos, si no reconocemos en dónde tenemos que mejorar, pues no vamos a poder cambiar. Tenemos que cambiar nuestros paradigmas, ¿cierto? Esto poco se ha oído mencionar en las universidades, que tuviéramos que hablar de aquellos desempeños, de aquellas actitudes, de aquellos valores que tenemos que tener presentes en la realización de la práctica profesional. El cambiar paradigmas significa que hay que mirar las cosas de otro modo, que hay que cambiar para poder tener resultados diferentes a lo que han conseguido, ¿cierto? O hemos tenido que observar en el 80% de las personas. 1 de cada 5 es el que se queda trabajando en la organización. Pero yo les aseguro que ese 1 de los 5 es porque han entendido todos estos mensajes que son tácitos o expresos en una preparación o que se pueden hacer de una manera autodidacta, pero siempre con la conciencia de que hay que aprovechar la práctica para obtener lo mejor y para poder ser tenido en cuenta en las organizaciones. Muchas gracias.